Sin lugar a dudas, todo no marcha de acuerdo al plan para la libertad avanza. A semanas de una elección clave para el oficialismo nacional, como es la provincia de Buenos Aires, y a poco de, entre comillas, rendir cuentas en la elección de diputados y senadores nacionales para el proyecto de la libertad avanza, uno cree que en solo 19 meses el gobierno debería tener no solo la expectativa social intacta, sino que su capital político electoral en alta estima. Pero no es así. Es más que evidente que la idea de la famosa motosierra ha degradado la estructura del Estado, que era el objetivo manifiesto de Javier Gerardo desde su campaña hasta su desarrollo presidencial de Argentina. Pero también destrozó la confianza social. Y también en el famoso mercado, que era un supuesto aliado en el proyecto anarco-liberal que embanderó al supuesto león. Muchos supuestos. Tal vez no estén demasiado conformes con las medidas tomadas por el ministro Luis Caputo en estos 19 meses de gestión. La cantidad de errores no forzados, como se dice en el tenis, que el gobierno nacional y algunos provinciales y municipales han realizado en estos meses, han demostrado que no se sostiene con acto lo que se afirma en el discurso, ni de Javier Gerardo ni de otros miembros del gobierno. Una escalada barranca abajo de la economía y las finanzas nacionales demuestran que los mercados no confían demasiado en el gobierno nacional. Luego de aprobarse el RIGI, registro de grandes inversores, ¿no? Son escasas las inversiones extranjeras en el aparato productivo nacional por fuera del extractivismo como única línea inversora. Si vemos el proyecto Vicuña de minería o el acuerdo con Mecorot para administrar el agua de los argentinos y argentinas. Por otra parte, una catarata de retiros y renuncias de funcionarios nacionales en distintas carteras ha mostrado que el gobierno nacional es un verdadero tembladeral. Dos de esos retiros o renuncias son destacables. Diego Españolo, de Andis, Agencia Nacional de Discapacidad, con el escándalo de corrupción por retornos que involucran a la hermana del presidente y a parte de la familia Menem. Y por otro lado, algo que no fue reflejado por parte de los medios con la gravedad que implica, que los responsables de medir el consumo y la pobreza en el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, renuncien por desacuerdo con el método de medición. Lo cierto es que entre tironeos de internas, causas de supuestos delitos junto a marchas y contramarchas, en una verdadera batalla por la construcción de sentido, pero que está lejos de brindar confianza en los diferentes escenarios en los que disputan los proyectos políticos y que el oficialismo nacional tiene mayor compromiso de asegurar un mensaje claro a los mercados de capitales, han reaccionado de manera negativa. Así lo muestra la tormenta perfecta, entre comillas, que se desarrolló en los últimos 15 o 20 días de actividad. Una policrisis se ha desatado y nadie puede asegurar definiciones en medio del desarrollo. Frente a la escala del dólar que araña el techo de la banda con 1.360 pesos, impulsó al ministro Caputo a calmar la desconfianza financiera operando en la deuda en pesos, que decayó en la renovación de los bonos con una tasa descomunal, llegando a un 55%, para que los pesos de casi el 50% de los acreedores no vayan a la pesca del dólar. Seguro que Luis Caputo les dijo hace poco, si te parece que el precio está bajo,
Comprá, campeón. Y después salió a vender su deuda en pesos a una tasa de 45%, haciendo casi imposible el crédito PYME y empobreciendo el endeudamiento familiar de los que usan las tarjetas de crédito para comprar alimento y después solo pueden pagar el mínimo, produciendo baja en la inversión productiva y baja en el consumo, así profundizando la recesión económica que el Plan Económico de la Libertad Avanza provocó en 19 meses. Lejos de calmar la desconfianza de los mercados, el gobierno de la Libertad Avanza abusa de su imagen disruptiva y heterodoxa en lo económico. Recordemos que la propuesta narcocapitalista no se ha aplicado en ninguna parte del mundo como plan económico. Y tal vez lo atractivo de la timba financiera que aceptó el empresariado nacional en origen del gobierno de la Libertad Avanza haya agotado la expectativa frente a un colectivo caracterizado como conservador a la hora de la inversión y que solo utiliza el excedente de renta en el casino, pero no todo su capital. Por otra parte, la ausencia de empatía con sectores desfavorecidos desde hace tiempo, como los discapacitados y jubilados de nuestro país, los despidos y los cierres o suspensión de unidades productivas por múltiples razones, pero todas en respuesta al proyecto económico del gobierno nacional, han producido un profundo malestar social que muestra expresiones por fuera de las tradicionales concentraciones o marchas en la Plaza de Mayo o del Congreso, y que también ponen en la línea del desborde que sale del molde del oficialismo y oposición, generando alertas que los inversores ya conocieron en el 2001 y que no quieren ponerse en ningún riesgo social, mientras que la consultora internacional del riesgo país nos coloca por sobre los 850 puntos, que es un color naranja del peligro de cualquier inversión que Argentina no puede garantizar como segura. Mientras que las consultoras exponen el derrumbe de credibilidad social del ciudadano de a pie, los medios no pueden y algunos no quieren ocultar el enrarecido escenario preelectoral, ya no solo en Buenos Aires, sino en cada conglomerado urbano en que se presentan. Desde los inicios de la campaña presidencial de Javier Gerardo, una de sus estrategias de convicción en redes sociales, en particular la ex Twitter, hoy X, que muchos medios y comunicadores destacaron como disruptivo, entre comillas, ha sido la agresión verbal, un discurso de odio que ha ido increciendo y que hasta el presidente lo ha hecho como forma comunicacional a pesar de las críticas que ha recibido por parte de periodistas y políticos que lo llamaban a respetar su propia investidura presidencial. Tal vez el agotamiento de expectativa y el enojo por parte del común denominador de la sociedad, que no deja de esforzarse, pero no ve resultados positivos, sino por el contrario, en base a los datos brindados por el INDEC, asume como escenario que en diciembre de este año verá una pérdida de un 30% de su poder adquisitivo debido a un promedio de 2% de inflación frente a un aumento salarial de un 1% mensual. Claro que hay enojo de los laburantes registrados, de los laburantes no registrados, de los monotributistas, de los eventuales que suman empleo uberizado cada vez más precario para intentar compensar la pérdida del poder adquisitivo, las causas de corrupción que contradicen la posible batalla contra la casta que Javier Gerardo prometió y no cumplió, la inseguridad que excede los hechos de delitos comunes para sentirse expuestos ante la desregulación del Estado que producen, por ejemplo, 100 muertos por el fentanilo contaminado, la negación de las responsabilidades estatales, el veto a la emergencia en discapacidad, el veto a los aumentos jubilatorios,
han demostrado ser suficientes argumentos para el enojo del ciudadano de a pie. Tal vez el mensaje de La Libertad Avanza y sus aliados de menosprecio, de insultos, el hambre y la insatisfacción de necesidades básicas, ayuden a la oposición a acercar el fósforo a la nafta esparcida por Javier Gerardo y La Libertad Avanza, y el discurso anticuca o de victimización actual no es suficiente escudo de protección para un gobierno que sembró violencia desde el discurso de odio, cuando decían mandriles, zurdos van a correr, o no odiamos suficiente a los periodistas. A pesar de las advertencias desde diferentes ámbitos, no escucharon. Ebrios de exitismo asumieron una impunidad discursiva que hoy les provoca un boomerang social que asume el desafío, o al menos una franja amplia de la sociedad lo asume. Han sembrado vientos y cosechan tormentas, como rezaba el aforismo, tormentas que trascienden el territorio bonaerense, que hasta justificaría o explicaría una acción, entre comillas, cuca electoral. Corrientes, Loma de Zamora, Bahía Blanca, Olavarría, Junín, son manchones que explican por qué Córdoba, una provincia con amplio consenso electoral hacia La Libertad Avanza, hoy se incline por Schiaretti y preanuncie su triunfo en octubre. Y que muchos vean en septiembre que La Libertad Avanza pierda las elecciones de provincia de Buenos Aires por un porcentaje entre 5 y 8 puntos que enmascara un mayor número en la madre de todas las batallas, según plantean los analistas, tomando en cuenta que allí, en Buenos Aires, en esa provincia, votan el 40% del padrón nacional. Lejos de asumir los actos violentos como positivos de nuestra parte o de mi parte, en cuanto a expresión del malestar social, la represión a los jubilados, la baja salarial, la recesión económica, el maltrato a los discapacitados, pero sobre todo la incertidumbre que han desarrollado a la vez del discurso del odio que han sembrado, demuestran dos cosas. En primer término, que le toca a la oposición el máximo esfuerzo para brindar confianza en un proyecto que integre ese descontento y escuche la demanda social, y se comprometa con el fiel cumplimiento de esa demanda para garantizar el sistema democrático que impida el desmadre social y el desmembramiento territorial de balcanización institucional de la Argentina. En segundo lugar, La Libertad Avanza llega a un tope de su intención infantil de jugar a los soldaditos con personas de carne y hueso, que sufren no solo el dolor físico, sino la frustración, y eso limita la impunidad discursiva, pero por otra parte, y es lo peligroso, la exacerbación de los ánimos que rompen el límite de los cuerpos para pasar al acto concreto de la agresión física. Es en esto último donde se apoya la idea de que La Libertad Avanza cosechará su siembra. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.